Hola amigos y amigas, muy buenos días, buenas tardes. Bueno, no sé qué hora serán en Colombia en este momento. Aquí en Londres son exactamente las 4:35 del domingo 22 de julio. Una vez más estamos aquí en Protagonistas de la Biblia y vamos a hacer la segunda parte de un programa que habíamos empezado más o menos hace un mes, que se llamó ¿Qué idioma hablas? En ese programa, para resumirles un poco, les contaba lo que a partir de una reflexión que tuve, eh, empecé como a trabajar, y era qué idioma hablamos nosotros cuando tenemos que pasar por situaciones que la vida nos presenta. Entonces hacía una comparación entre el idioma del mundo y el idioma de la Biblia, y hablaba de que, como me ocurrió a mí cuando llegué a Londres, que no hablaba muy bien el inglés, pues me tocó estudiar el idioma de acá, y una vez aprendí el inglés me pude empezar a comunicar con los ingleses y con las personas, no solamente los ingleses, sino las personas que viven acá, que vienen de todas partes del mundo, pero que el idioma en común que tenemos es el inglés. Entonces hacía una comparación de esa experiencia que tuve yo aquí, y que también la tuve en Tailandia, con la vida del cristiano, que nosotros le entregamos la vida a Dios, le entregamos la vida a Jesús, lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, pero a veces no nos podemos comunicar porque simplemente no hablamos el idioma de Dios. Y también les contaba pues que el idioma de Dios, básicamente, ¿cómo lo aprendemos? Así como yo aprendí el idioma aquí yendo a una escuela, estudiando, teniendo profesores, asistiendo a clases, pues el idioma de Dios lo aprendemos básicamente con nuestro libro más importante, que es el libro de las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. Ahí es donde está el idioma de Dios, ahí es donde está el vocabulario. Cuál es el vocabulario? Pues las promesas que Dios nos hace, lo que Él nos enseña a través de ese libro. Entonces, si queremos aprender a hablar el idioma de Dios para poder pasar por este mundo de una manera victoriosa, pues tenemos que conocer ese idioma y aprenderlo básicamente. Entonces también les contaba pues que así como uno aprende un idioma extranjero, igualmente ocurre con la palabra de Dios. Se aprende leyendo la Biblia, yendo a las escrituras, como ya les había dicho, yendo a estudios bíblicos, cuando nos congregamos, perdón, pues tomando notas, muy juiciosos, exactamente igual que cuando uno aprende cualquier cosa en la vida. Eso requiere disciplina, requiere tiempo y requiere también, pues, básicamente eso, ¿no? Dedicación. Esta es la segunda parte, entonces quería contarles más o menos cómo a veces pasamos situaciones difíciles, por decir algo, problemas de enfermedad, nos sentimos de pronto solos, tenemos problemas de ansiedad o tenemos problemas económicos o de pronto problemas familiares o en nuestra relación, si somos casados matrimonial o en nuestra relación de pareja o problemas con los hijos, con los padres, en fin. La Biblia, que es nuestro libro de guía, pues nos da un vocabulario que debemos manejar cuando atravesamos ese tipo de situaciones. Y lo que les contaba en el video anterior, no podemos entrar en un diálogo con el enemigo, que es el que precisamente nos quiere engañar y nos quiere atacar, sino que en el momento en que estamos atravesando una situación de esas, nosotros tenemos que hablar es con el idioma de Dios y no con el idioma del mundo. Entonces había dicho que iba a hacer un segundo video, más o menos compartiendo con ustedes algunas de las promesas bíblicas, algunas porque la Biblia tiene muchas promesas, pero algunas de las promesas bíblicas que nos pueden ayudar a contestar cuando tenemos esos ataques del enemigo. También les contaba que cuando Jesús fue tentado, él no se puso a dialogar con el enemigo, ni se puso a tener una conversación con Satanás, sino que siempre nos damos cuenta que las 3 veces que Satanás intentó atacarlo, lo primero que decía Jesús era, está escrito. Siempre decía eso, está escrito. O sea, hay que hablar con el lenguaje de Dios. Lo que nos ocurre muchas veces es que nosotros empezamos como a dudar y a hablar en el lenguaje del mundo. Entonces, por dar un ejemplo, el enemigo nos dice, no, tu situación económica se va a empeorar. Entonces nosotros, en lugar de decir lo que está escrito, empezamos a tener un diálogo con el enemigo y empezamos a contestar justamente lo que el enemigo quiere que nosotros pensemos o lo que el mundo nos ha enseñado a decir. Que sí, claro, la situación se va a poner peor, esto no tiene arreglo, es que con este presidente, es que este país va de mal en peor, es que, mejor dicho, empezamos a hablar el lenguaje del mundo. Y nosotros como cristianos no debemos hacer eso.
porque precisamente para eso recibimos a Dios en nuestra vida, para escuchar su palabra y para empezar a aplicarla. Entonces, sin más rodeos, vamos a empezar. Esto es varias promesas sobre diferentes temas para, como les digo, eh, sería muy bueno si nosotros podemos, por ejemplo, aprendernos una promesa diaria, una promesa, cosa de que cuando tengamos que contestarle al enemigo, sepamos exactamente lo que estamos diciendo. De todas maneras, es importante que vean el primer video porque ahí les hablo también del lenguaje verbal, no verbal y de lo que tiene que ver con, no es suficiente solamente con decir la palabra y con aprendernosla de memoria, sino que hay otras cosas que también tenemos que hacer. Y hablaba de la aplicabilidad, ¿no? Que uno tiene que ser coherente. Yo no puedo estar diciendo con la boca una cosa y actuando de una manera distinta. O sea, cuando yo hablo el lenguaje de Dios, no implica solamente decir la palabra, sino que también el lenguaje de Dios se habla desde mi comportamiento, de esas palabras que no se dicen, pero son acciones que se hacen y que tienen que ver mucho con la obediencia. Entonces tiene que haber una coherencia entre lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy haciendo. Y tiene que haber también consistencia, no que un día lo haga y el otro día no, o este año voy caminando con Dios, el otro año no, tiene que haber una consistencia. Pero bueno, eso ya está en el video anterior, los invito a que lo vean si no lo han visto para que puedan entender también y estar más en contexto con lo que estoy diciendo en este momento. Simplemente que no me quiero repetir. Entonces este video es solamente para compartirles algunas promesas, no va a ser muy largo, básicamente es como un abrebocas. Y bueno, espero pues que después de haber compartido estas promesas con ustedes, les quede allí como siempre les digo, ¿no? Esa semillita para que sigan buscando más promesas y así podamos tener una vida victoriosa. Victoriosa no quiere decir que vamos a estar todo el tiempo contentos, felices, que todo va a ser bendiciones y que va a ser pues toda una lluvia de billetes y de flores y todo va a ser una maravilla, no, pero que cuando tenemos problemas nosotros estemos seguros y estemos anclados en la roca, en Jesús, en su palabra, que Él es el que nos va a dar a nosotros la fuerza para atravesar lo que sea que tengamos que atravesar, ¿vale? Entonces, tengo aquí en mi computadora algunas promesas, como les digo, voy a hablar de la soledad, de la salud, bueno, hay diferentes promesas. Todo esto lo encuentran obviamente en la Biblia. Yo simplemente quiero compartirlas con ustedes. Me voy a poner mis gafas porque no veo muy bien de lejos. Ok, perfecto. A ver. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, vamos a mirar algunas promesas de sanidad. Tenemos en Éxodo 23, 25. Sirve solo al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. O sea, ahí tenemos una promesa doble porque nos está prometiendo no solamente la provisión, sino que también nos está prometiendo protección. Es una promesa que encontramos en Éxodo 23, 25. Tenemos otra promesa bellísima, Salmo 103, 3. Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus enfermedades. Incluso aquí tengo resaltado todas tus enfermedades. Una promesa bellísima. Vamos a ver si encontramos otra por acá también de sanidad. Aquí tengo otras, vamos a mirar. Es que tengo varias promesas, entonces no quiero confundirlos. Aquí tenemos una bellísima. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Ah, bueno, esta ya la había leído, la de Éxodo, disculpen. Aquí hay una promesa bellísima. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12, versículo 2. Es una promesa para todos, no solamente para Abraham, es una promesa para todos nosotros. Tenemos también aquí otra promesa en Jeremías 33, 6. Pero ciertamente yo le traeré salud y sanidad. Los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Bellísima esa promesa porque nos está hablando de una sanidad, no solamente a nivel físico, habla de salud, sino que también dice que nos va a dar abundancia de paz. En lo personal, yo tengo un testimonio. Yo empecé a sufrir hace algunos años como de ataques de pánico.
y me daban como ataques de ansiedad. Y desde que empecé a... Algo que me ayudó muchísimo, muchísimo fue la alabanza, los cantos de alabanza. Incluso eso me ocurrió en una iglesia aquí. Estaba un pastor, el pastor Arturo Giraldo, que canta, tiene unas canciones de alabanza bellísimas. Es un pastor colombiano, caleño. Y empezó a cantar y bellísimo y después hizo una oración de sanidad y nos invitó a las personas que tenían de pronto algún dolor o algo que pusieran su mano donde tenían el dolor. Y yo pensé, bueno, yo no tengo dolor en ninguna parte, entonces pues yo no necesito poner la mano en ninguna parte porque yo me siento bien. Pero a mí no se me ocurrió en ese momento pues que a veces esos ataques de ansiedad y de pánico, eso puede ser también un, un problema de salud. Lo que pasa es que no es un problema físico, sino que es un problema, puede ser emocional, puede ser espiritual. El caso fue que cuando él llamó a las personas que querían estar en esa oración de sanidad, yo no me paré. Pero después él dijo algo, dijo, y si tú sufres de ataques de pánico, de ansiedad o de depresión también, levántate. Yo, ahí como que yo dije, sí, yo a veces tengo esos ataques. Incluso cuando regresé a Londres como que me estaban como volviendo otra vez. Y ese día él empezó a cantar y fue tan bonito. Y yo sentí ese día como que el Señor me había sanado, pero, o sea, lo sentí, pero no estaba como muy convencida. El caso fue que llegué y después seguí cantando más canciones de él y todo. Y eso fue hace más o menos unos 3 meses y nunca más, me estaban dando con mucha frecuencia y nunca más lo volví a sentir. Entonces, la alabanza es una, es una forma de sanación bellísima, no solamente que estamos alabando a nuestro Señor, sino que también nos ayuda muchísimo. Entonces, hablando de hablar el idioma de Dios, valga la redundancia cuando digo hablando de hablar, esa es otra manera de hablar el idioma de Dios, alabando, cantando, es tan importante y eso sana muchísimo. Entonces, aquí, volviendo a lo de la promesa, que me desvió un poco del tema, el Señor nos ofrece no solamente salud física, sino que también nos da salud y paz, la paz, que es algo que a veces uno puede estar muy bien físicamente, pero si no tienes paz, si estás nervioso, pues aquí el Señor nos da esta promesa para que le contestemos cuando sintamos eso, es decir esto, ¿no? Está escrito, pero ciertamente yo le traeré salud y sanidad, los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. O sea, esto es una promesa bellísima. Tengo otras promesas también aquí, por ejemplo, aquí hay una de protección bellísima. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en ti confío. Bellísimo, ese está Salmo 91, versículos 1, 2. Tenemos otra también de Salmo 91, 3. Solo Dios puede liberarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Qué belleza de promesa para la protección. Hermosísima. A ver qué otra tengo por acá guardadita. Tengo tantas que no, bueno, vamos por otro lado. Vamos aquí a ver. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 19. O sea, nos está prometiendo que Él todo lo renueva. No importa lo que nosotros hayamos sido, lo que hayamos tenido que atravesar, los traumas que hayamos tenido que enfrentar o vivir, todo Jesús, todo, absolutamente todo lo renueva. No tenemos que estar pensando en lo que fuimos ni en lo que hicimos. A veces nos ocurre una cosa bien particular y es que pensamos que Dios no nos ha perdonado y en realidad cuando analizamos los que no nos hemos podido perdonar somos nosotros mismos. Pero es que la Biblia no nos dice en ningún momento que nosotros nos tenemos que perdonar. Con que Dios nos perdone es más que suficiente. Entonces nos seguimos dando látigos porque nosotros no nos hemos perdonado. Lo que decimos, lo que siempre les he dicho, como cuando uno no lee la palabra uno termina confundiendo las cosas o creyendo que uno sí sabe, pero en realidad no sabe. Y a veces somos nosotros los que nos estamos castigando por algo que Dios hace rato nos perdonó. Entonces,
Por eso es importante conocer el idioma de Dios. Él es el que nos perdona, nosotros no nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. Entonces, cuando entendemos eso, dejamos de estarnos dando látigo y látigo por una cosa que ya Jesús nos perdonó hace mucho tiempo. Es muy importante. Él aquí dice que todo lo hace nuevo. Eso es muy importante saberlo. No nos quedemos estancados en el pasado, en lo que hicimos, en lo que fuimos. Ya eso pasó. Aquí hay otra bellísima sobre la paz. La paz os dejo. Esa es la que creo que todos la conocemos. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Volvemos a lo mismo, a esa depresión, a esa tristeza, a esos ataques de ansiedad, de pánico. Bueno, tantas cosas que en este momento hay tantas personas que la sufren en silencio y yo lo entiendo porque es un mundo tan acelerado, tan caótico, que nos está ofreciendo mentiras todo el tiempo, porque eso es lo que el enemigo le fascina, que te dice, te doy paz si tú tienes dinero, te doy paz si tienes trabajo, te doy paz si tienes pareja, te doy paz si tienes hijos. Entonces el que no tiene hijos se siente que no tiene paz porque no tiene hijo, o cree que la va a tener el día que tenga el hijo. El que no tiene esposo cree que va a tener paz el día que tenga marido, y el que tiene marido cree que va a tener paz el día que se separe del marido. En fin, el mundo siempre nos está confundiendo, pero por eso el Señor dice, no se turbe nuestro corazón, y que Él nos da paz, no como nos la da el mundo, que además nos da una paz pasajera, sino que es una paz permanente, independiente de las circunstancias. Cuando uno está con Dios, hay paz, hay paz. Es una cosa maravillosa. Eh, a ver qué otra encuentro por aquí para compartirles. Es que de verdad que hay tantas. Aquí vamos a ver. Vamos a vernos por otro lado, a ver qué encuentro para la familia. Y así, Isaías 45:11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. O sea, él ahí nos está hablando básicamente de, así dice Jehová. Aquí queda un poquito. Que lo busquemos, básicamente nos está invitando a que lo busquemos, pero le consultemos, dice, preguntarme de las cosas por venir, que le consultemos a ver nuestros planes, que lo tengamos como nuestro guía permanente. Eso es súper importante. Hay otra aquí bellísima. El que obedece a Dios tiene un poderoso protector para sus hijos. Imagínense, eso es una promesa bellísima para quienes son padres. Esa está en Proverbios 14:26. Quien obedece a Dios tiene un poderoso protector para sus hijos. Yo no tengo hijos, pero si los tuviera me agarraría de esta promesa, porque eso nos está dando no solo protección a nosotros, sino a lo que uno más quiere. Pues me imagino yo, como les digo, aunque yo no soy madre, pero pues si a mí el Señor me está dando esa promesa de que va a proteger a mis hijos, pues yo me preocuparía por ser obediente para mantenerlos a ellos protegidos. ¿Qué más no quiere un padre o una madre que sus hijos estén cubiertos con la protección del Señor? Es súper importante. Vamos a ver qué otra encontramos por aquí. Es que el Señor, mejor dicho, hay tantas sorpresas y promesas bellísimas. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Mira que me llama la atención que encuentro esto es Éxodo 23:25. Encuentro eso porque justamente ratifica lo que les acabo de comentar de mi experiencia con las alabanzas. ¿Qué es alabar al Señor? Es adorarlo. Eso es lo que hacemos cuando nosotros le cantamos al Señor. Estamos adorándolo con canciones. Y fíjense que Él dice, Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Es súper importante. La alabanza es algo que no se debe subestimar. Aparte de que es una experiencia bellísima, porque pues a todos los seres humanos nos encanta cantar y bailar, pero es mucho más hermoso y lo llena uno más de gozo, y además es mucho más, sí, espiritualmente lo llena uno mucho más cuando uno le está cantando al Señor. Es que hasta en eso uno nota la diferencia. Cuando uno escucha la música del mundo, te da una cosa, sí, una alegría pasajera, te ríes, te diviertes, pero le queda uno un ratico y ya. Pero cuando uno le canta al Señor, es una música, es otro nivel, es algo maravilloso, y te queda
una sensación de paz permanente. La alabanza es muy, muy importante, primero porque el Señor es una manera de nosotros adorar a nuestro Rey. Recordemos, como les decía en el video pasado, que Él es el Rey de Reyes, pero además es algo que al Señor le gusta recibir esa adoración y además pues es algo que a nosotros nos trae muchos beneficios y muchas promesas. Yo me acuerdo cuando yo recién empecé a caminar con el Señor, que yo decía, ay no, a mí no me gusta, yo quiero oír solamente palabra, yo quiero oír palabra, a mí no me gusta estar ahí gastando media hora de alabanzas y cante y cante y cante, entre otras cosas porque a mí casi no me gustaba como la gente cantaba, o sea, yo quería como voces espectaculares, como una música que a mí me fascinara, hasta que pude entender que realmente las canciones, primero, pues no eran para mí. Y segundo, que para el Señor, no importa qué voz tengas, cuando tú lo estás adorando, para Él es la voz más hermosa que Él puede escuchar. Entonces, que yo ya cuando entendí eso, ya siempre cantaba y disfrutaba a los que cantaban. Yo nunca he sido de alabanza ni de coro, pero disfrutaba a las personas que cantaban. Ya ni siquiera me fijaba en su timbre de voz o si cantaban bonito o como fuera, sino que lo disfrutaba y acompañaba esas alabanzas porque sabía que estábamos cantando todos para el Señor. Entonces el Señor lo va puliendo a uno y le va mostrando. Bueno, aquí hay uno Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vamos a leer este nuevamente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin. Jeremías 29:11. Bueno, nosotros como cristianos debemos de tener pensamientos de paz. Esa promesa la tengo que analizar un poco más porque no me queda muy clara. Como les digo, yo nunca digo que me las sé todas. Esa me cogió por sorpresa. Eh, pero sí, o sea, asumo que nosotros debemos de tener pensamientos de paz. Con paciencia esperaré que el Señor me ayude. Perdón. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Salmo 40. Bellísimo, bellísimo. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Se fijó en mí, oyó mi clamor. Es que lo repito porque me parece bellísimo. Me sacó del foso, lo que hablamos. El Señor no le importa tú de dónde vengas. Él todo, absolutamente todo lo hace nuevo. Del foso de desesperación, del lodo, del fango. Bellísimo. Saben que a veces uno a veces cuando escucha esto de el foso de desesperación, uno dice, no, pues quién sabe, una persona que estuvo metido en drogas, en vicios o que fue un asesino. Pero la depresión puede ser un foso de desesperación, de lodo, de fango, la tristeza, la soledad. A veces como que nos imaginamos casos extremos y vemos a una persona con depresión y no podemos entender esa persona en qué foso se encuentra. Esta palabra es muy bella. Cuando nosotros tenemos que compartir la palabra, no sé, se me acaba de ocurrir ahora, deberíamos de tener ese tipo de promesas y sabernos algunas promesas una que otra porque realmente le dan a uno mucha fortaleza. Y sobre todo cuando, lo que les decía, cuando compartimos, de pronto dejarle una promesa a las personas, ¿no? Dependiendo de lo que veamos, qué es lo que la persona necesita, si nosotros conocemos la palabra, podemos, si nos encontramos una persona, por ejemplo, que sufre de depresión, dejarle una promesa que le dé esperanza a esa persona y que le ayude teniendo en cuenta el problema que esa persona pueda tener, o si es una persona que tiene problemas financieros, buscar una promesa, o sea, como mirar el perfil y dejarle una promesa bíblica a esa persona. Se me ocurrió ahorita. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso a mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. O sea, es bellísimo porque, ¿saben qué me llama la atención? Que el Señor, a veces uno piensa, no, ya yo empecé mal, esto va a terminar mal. Pero ahí habla de que el Señor estabiliza. Hay otra promesa también que habla de que el Señor endereza los caminos. Yo cuando escuché esa, más la voy a buscar mientras les voy hablando. Cuando yo escuché esa promesa de que el Señor endereza nuestros caminos torcidos, me llamó la atención porque yo decía, a veces uno arranca algún proyecto o algo y de pronto no lo consultó con el Señor y uno dice, no, ya la embarré porque no consulté, yo debe haber orado, ya me fue mal. Y como que uno piensa que porque empezó mal, entonces ya va a terminar mal. Pero resulta que
Por eso les digo, es muy importante conocer la palabra. Eso no es lo que dice el Señor. Ok, nosotros sí debemos orar antes de cualquier proyecto, pero suponiendo que por alguna razón cometimos un error y empezamos mal, el Señor puede enderezar esos caminos. Eso es una promesa que para mí ha sido maravillosa, porque no quiere decir que porque empezamos mal tenemos que terminar mal. De hecho, eso es lo que Él hace en nuestras vidas. Nosotros empezamos, yo no sé cómo habrán empezado ustedes, pero todos tenemos una historia y el Señor ha ido enderezando, enderezando precisamente porque Él tiene la capacidad de hacerlo todo nuevo. No encuentro aquí la promesa que quería buscarles, pero sí habla de eso, ¿no? De que Él endereza nuestros caminos y guía nuestros pasos. ¿Qué más? A ver, ¿qué otras promesas les puedo compartir? Pero sí, básicamente, este es un video corto porque lo que yo quiero básicamente es que, como invitarlos a que escudriñen en las escrituras y puedan encontrar promesas para diferentes momentos de la vida. Eso para mí es, ha sido súper fundamental y me ha cambiado mucho. Aquí encuentro una, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. O sea, esa promesa nada más, con esa promesa nada más, nosotros, si esa es la primera promesa que nos aprendemos, con eso estamos cubriendo todas las áreas. Voy a volverla a repetir. Mi Dios les dará a ustedes todo, no dice una parte, dice todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene, que tiene en Cristo Jesús. Si nos falta salud, ¿qué está escrito? Que Dios me va a dar todo lo que me falte. Si me falta provisión, ¿qué está escrito? Que Dios me va a dar, ¿qué? Todo lo que me falte. Si me falta paz, Dios me va a dar todo lo que me falte. Si me falta compañía, Dios me va a dar todo lo que me falte. Esta para mí es la promesa que las abarca a todas, básicamente. Entonces, como les decía, este va a ser un video, este es un video corto. Era solamente un abrebocas, pero los invito a todos que sigan buscando más promesas para diferentes momentos de la vida, que los compartamos con las personas a las cuales le hablamos de Cristo. Y como siempre, muchas bendiciones desde Londres. A partir del próximo programa vamos a volver de nuevo a estudiar los personajes de la Biblia. Y bueno, espero que el personaje que estoy preparando para ustedes sea de su agrado y, y muchas bendiciones y un saludo desde acá, desde Londres. Un abrazo y que Dios los bendiga.